El arte de la memoria y la masonería. Cuando un candidato entra en el camino iniciático de la masonería, una de las primeras cosas que descubre es que implica una gran cantidad de memorización. Los oficiales realizan el ritual de memoria y se le presentan largas conferencias memorizadas. Finalmente, quizás para su consternación, descubre que se espera que memorice un diálogo antes de que se le permita avanzar al siguiente grado. ¿Por qué la memorización es tan importante en la masonería? ¿Cómo entró en la masonería la práctica de memorizar el ritual? La memorización todavía tiene valor en los tiempos modernos. Considerando la importancia tradicionalmente otorgada a la memoria en la masonería, sorprendentemente se ha escrito poco sobre ella. Una búsqueda en enciclopedias y libros de referencia masónicos no revela prácticamente nada. Uno de los primeros libros que trata sobre los orígenes de la memorización en la masonería es The Origins of Freemasonry, Scotland Century 1590 a 1710, de David Stevenson. Stevenson señala que las primeras referencias a la memoria en la masonería ocurren en los estatutos Chow. William Chow fue nombrado maestro de obras del rey de James V de Escocia, más tarde James I de Inglaterra, en 1583. Como maestro de obras, Chow era miembro de la corte real y era responsable del mantenimiento de todos los edificios reales. En 1598 y 1599, Chow emitió regulaciones para el sector de la construcción en Escocia. Básicamente se ocupaban de las normas de salud y seguridad, pero también contenían normas para la organización de los trabajadores. Los primeros estatutos de Chow, de 1598, exigían la selección de intenders, instructores, para cada nuevo compañero en el momento de su admisión. Las primeras actas de las logias de Edimburgo y Atchison's Haven muestran que normalmente eran los compañeros admitidos más recientemente los que eran seleccionados como intendentes. Como los candidatos tendrían que demostrar su competencia técnica antes de ser admitidos, parece razonable suponer que la función de los intendentes era instruir a los nuevos compañeros en el trabajo secreto. Esto lo confirma el manuscrito Dumfries número 3 de finales del siglo XVII, que dice: entonces que la persona que se ha convertido en albañil elija de la logia a un albañil que le instruya en esos secretos que nunca deben escribirse, y que le llame tute. Su tute lo llevará aparte. Y mostradle todo el misterio, y a su regreso podrá ejercitarse con el resto de sus compañeros masones. La primera referencia explícita al uso de la memoria en la masonería se encuentra en los segundos estatutos Chow de 1599. El guardián de la logia tomará a prueba el arte de la memoria y la ciencia de la misma de cada compañero de oficio y de cada aprendiz de acuerdo con su vocación y en caso de que hayan perdido algún punto de la misma, pagará la pena lo siguiente por su pereza. Aquí, Chow está creando una regla especial según la cual cada miembro de la logia debe ser evaluado anualmente en su capacidad para memorizar algo. Desafortunadamente, no está claro qué es ese algo, pero parece tener algo que ver con los rituales y ceremonias de la logia. Sabemos poco sobre el ritual en Escocia en el periodo alrededor de 1600. Los primeros materiales escritos datan de aproximadamente un siglo después. Cualesquiera que fueran los detalles del ritual, se consideraba que de algún modo estaba vinculado a lo esotérico. Este puede haber sido uno de los factores que atrajo a hombres que no eran albañiles a unirse a la organización. Una prueba que muestra cómo se consideraba la masonería a principios del siglo XVII es un poema de George Adamson, The Muses Threnodie, publicado en 1638 después de la muerte de Adamson, pero probablemente escrito alrededor de 1630. Contiene las líneas: porque lo que presagiamos no es en bruto. Porque somos hermanos del Aarhus y Cross. Tenemos la palabra masónica y la segunda vista. Las cosas por venir podemos predecir correctamente. Aquí, se retrata a la masonería como si de alguna manera otorgara a sus practicantes el poder de predecir el futuro, y se vincula la masonería con el rosacrucismo. Este vínculo adquirirá importancia al considerar el arte de la memoria. Stevenson señala que cuando Chow se refirió al arte de la memoria, no estaba usando simplemente un término elegante para referirse a la capacidad de memorizar. El arte de la memoria, o ars memorativa, era una técnica específica para memorizar cosas, muy conocida en la época en que Chow escribía, que tuvo sus orígenes en la época clásica.
Originalmente, la intención del arte de la memoria era aumentar en gran medida la capacidad natural de la memoria humana. Los practicantes del arte de la memoria intentaron encontrar formas de retener, recuperar y utilizar grandes cantidades de información. A finales de la Edad Media y el Renacimiento, el arte de la memoria se volvió gradualmente altamente simbólico. Los neoplatónicos y herméticos lo adaptaron gradualmente para convertirlo en una forma especial de conocer, una forma especial de relacionarse con el universo. Es en esta tradición donde Stevenson encuentra los orígenes del uso masónico de la memoria. La historia tradicional es que el arte de la memoria se originó con el poeta griego Simónides de Sirius, alrededor del año 500 AC. Según la leyenda, un noble de Tesalia contrató a Simónides para componer una oda, que se recitaría en un banquete que celebrara las victorias atléticas del noble. El noble acordó pagar un precio determinado por la oda. Simónides incluyó algunas líneas en la oda en honor a Castor y Pólux, los dioses griegos del boxeo y la equitación. El noble afirmó que la oda debería haber sido dedicada enteramente a él y dijo que pagaría solo la mitad del precio acordado. Le dijo a Simónides que cobrara la otra mitad de sus honorarios a Castor y Pólux. Poco después, un mensajero le dijo a Simónides que dos jóvenes estaban esperando afuera del salón del banquete para verlo. Cuando Simónides salió, no había nadie. Pero tan pronto como salió del edificio, el techo se derrumbó, matando a todos los que estaban dentro. Eso sí, la leyenda cuenta que los dos jóvenes, Castor y Pólux, vinieron a pagar la mitad de la tarifa. La historia continúa, los cuerpos de los invitados estaban tan mutilados que no pudieron ser identificados. Simónides, sin embargo, pudo recordar dónde estaba sentado cada invitado y de esta manera se identificaron los cadáveres. Al reflexionar sobre esto, Simónides se dio cuenta de que este método de recordar cosas podía utilizarse para otros fines. Desarrolló un sistema de memorización y lo enseñó con gran éxito. La historia continúa, los cuerpos de los invitados estaban tan mutilados que no pudieron ser identificados. Simónides, sin embargo, pudo recordar dónde estaba sentado cada invitado y de esta manera se identificaron los cadáveres. Al reflexionar sobre esto, Simónides se dio cuenta de que este método de recordar cosas podría usarse para otros fines. Desarrolló un sistema de memorización y lo enseñó con gran éxito. La historia continúa, los cuerpos de los invitados estaban tan mutilados que no pudieron ser identificados. Simónides, sin embargo, pudo recordar dónde estaba sentado cada invitado y de esta manera se identificaron los cadáveres. Al reflexionar sobre esto, Simónides se dio cuenta de que este método de recordar cosas podría usarse para otros fines. Desarrolló un sistema de memorización y lo enseñó con gran éxito. Las características esenciales del arte tradicional de la memoria son que un edificio se representa en la mente, las partes del edificio se visualizan en un orden determinado y varias imágenes se asocian con las partes del edificio. Las imágenes recordarían al practicante lo que estaba tratando de recordar. Cuando intentaba recordar algo, el practicante caminaba mentalmente por el edificio. Cuando llegaba, por ejemplo, a una determinada estatua, recordaba la imagen que había asociado con ella, por ejemplo una espada y un escudo, y eso le recordaba lo que deseaba recordar, que el siguiente punto de su discurso implicaba guerra. Lo ideal sería que las imágenes fueran impactantes y memorables. Los oradores y políticos romanos utilizaban el arte de la memoria para poder pronunciar largos discursos con precisión. Uno puede imaginar a un orador antiguo deambulando por la ciudad, buscando un edificio adecuado con muchos lugares distintivos donde pudiera anclar sus asociaciones mnemotécnicas, y luego caminando lentamente a través de él mientras ensayaba su discurso. Los elementos clave de este sistema, el uso de imágenes mentales en entornos ordenados, a menudo arquitectónicos, se convirtieron en la base de desarrollos posteriores. En la época medieval y renacentista, junto con los escenarios arquitectónicos utilizados en el arte clásico de la memoria, los practicantes llegaron a utilizar todo el cosmos tolemaico de esferas concéntricas como escenario para sus imágenes de memoria. Los hermetistas del Renacimiento llevaron esto un paso más allá. Razonaron que si la memoria humana podía reorganizarse a imagen del universo, la memoria se convertía en un reflejo de todo el reino de las ideas platónicas y, por tanto, en la clave del conocimiento universal.
El microcosmos de la memoria reflejaría el macrocosmos del universo. 9. No es necesario utilizar imágenes colocadas en un edificio para asociar y recordar ideas externas arbitrarias. Las propias imágenes podrían utilizarse para recordar al observador ciertas ideas. El énfasis pasa de la expansión de la memoria a la búsqueda de un lenguaje universal de símbolos. El templo de la memoria podría convertirse no solo en un método para recordar discursos, sino también en una herramienta para enseñar. Francis Yates ha escrito: no es fácil para nosotros recuperar el espíritu con el que los príncipes del Renacimiento planearon y amueblaron sus palacios y terrenos, como una especie de sistema de memoria viva, a través del cual, en elaboradas disposiciones de lugares e imágenes, todo conocimiento, toda la enciclopedia, podría expresarse. Almacenado en una memoria, y también, tal vez para inducir una atmósfera a través de la cual se puedan percibir las relaciones ocultas y se puedan escuchar las armonías ocultas del universo. El siguiente paso lógico sería construir un edificio específicamente destinado al arte de la memoria, para encarnar todo el conocimiento humano. Hay al menos un caso conocido. Giulio Camillo, 1480 a 1544, construyó un teatro portátil de madera al que solo podían entrar 2 personas. Según Camillo, la estructura contenía lugares de memoria e imágenes que podían contener todo el conocimiento humano. Quizás el sistema mnemotécnico más desarrollado y complejo de la época fue el de Giordano Bruno. Uno de los estudiantes de Bruno, Alexander Dixon, o Dixon, era un cortesano de James B. de Escocia. Es muy probable que conociera a William Chow y bien pudo haber sido la fuente del interés de Chow por el arte de la memoria. Stevenson sugiere que el intento de construir un teatro de la memoria física es el origen de la simbólica logia masónica. Es decir, los edificios de nuestra logia y los tableros de rastreo, en mayor o menor medida, son la encarnación de una logia ideal, que existe en su forma más completa solo en nuestra mente. Los masones del siglo XVII probablemente utilizaron tiza o carbón para marcar un diagrama de esta logia ideal en cualquier habitación en la que se encontraran. Los catecismos masónicos más antiguos que se conservan son de finales del siglo XVII y muestran que los masones de este periodo tenían una imagen mental de la logia esencialmente la misma que la dada en la conferencia moderna del grado de aprendiz ingresado. Comparada con los sistemas de memoria de Giordano Bruno o Giulio Camillo, una logia masónica es un templo de memoria muy simple. En lugar de intentar presentar todo el conocimiento humano, una logia simplemente sugiere caminos que el iniciado puede desear explorar. Quizás sea por esta misma razón que la masonería continúa siendo una fuerza vital, mientras que los elaborados sistemas de memoria del pasado están casi olvidados. Los edificios imaginarios utilizados para el arte de la memoria a veces se denominan teatros de la memoria. Robert Flood, el escritor del siglo XVII sobre el rosacrucismo, escribió extensamente sobre el arte de la memoria y sugirió utilizar un edificio de teatro real para anclar las imágenes de la memoria. Atman, en su libro Arquitectura Sagrada, sugiere que lugares específicos en un teatro isabelino o jacobeo tenían significados simbólicos específicos, de modo que el lugar donde un personaje entraba, salía y actuaba daba pistas sobre su estado de ánimo. Podría valer la pena investigar si esta idea podría aplicarse a las logias masónicas. Otra posible relación entre el teatro isabelino y jacobeo y las logias masónicas es que el frente del teatro tenía una cubierta, llamada los cielos, que representaba el zodiaco y otros cuerpos celestes. 16. Esto recuerda el cielo cubierto de haste que, según nos dicen, cubre simbólicamente la logia y que a veces se representa en el techo de la sala de la logia. En la vida moderna, los libros y las computadoras son fuentes fáciles de información. Los oradores pueden utilizar notas o teleprompters. Sin embargo, el arte de la memoria todavía tiene valor. Uno de los objetivos de la práctica tradicional es maximizar las capacidades humanas como herramientas para la transformación interior. El arte de la memoria es valioso para nosotros hoy en día, no solo porque desarrolla la memoria y nos permite retener grandes cantidades de información, sino también porque requiere que utilicemos otras capacidades, como la atención, la imaginación y las imágenes mentales, que son útiles para nuestro desarrollo integral. 17. Cada logia es, de hecho, un templo de la memoria,
diseñado para provocar efectos específicos a través del recuerdo de sus imágenes y símbolos y de nuestros movimientos físicos a medida que avanzamos a través de la logia. Cada grado enfatiza un aspecto de este templo. La conferencia del título de aprendiz ingresado nos recuerda nuestro lugar en el esquema cósmico de las cosas, el macrocosmos. El título de Fellowcraft nos baja a la Tierra, a medida que avanzamos por el mundo material. El título de maestro masón lleva la espiral hacia adentro, dentro de nosotros mismos, hasta el microcosmos de la psique humana. Por tanto, el arte de la memoria sigue siendo una parte esencial de la iniciación masónica. El método de iniciación masónica es enseñarnos a construir y a vivir en un templo de la memoria, un templo lleno de símbolos que nos recuerdan ese edificio espiritual, esa casa no hecha con manos, eterna en los cielos.